En el año 2010, Egipto tomó una decisión histórica. Por primera vez en décadas autorizó la realización de pruebas de ADN en momias pertenecientes a la realeza. Lo que comenzó como un avance científico terminó sacudiendo los cimientos de la egiptología. Los resultados relacionados con la reina Nefertiti no solo alteraron la comprensión de su linaje, sino que abrieron la puerta a una posibilidad inquietante: su muerte pudo no haber sido natural. Gracias a nuevas tecnologías forenses, los investigadores comenzaron a reconsiderar uno de los mayores enigmas del antiguo Egipto: el destino final de una de sus figuras más emblemáticas. Fracturas en el cráneo, señales ocultas de traumatismos y contradicciones en los registros históricos obligaron a los expertos a plantearse una hipótesis estremecedora. Alguien pudo haber intentado borrar a Nefertiti de la historia. Todo comenzó con un hallazgo desconcertante. En una tumba secundaria del Valle de los Reyes apareció el cuerpo de una mujer colocado directamente sobre el suelo. No había sarcófago, ni joyas, ni inscripciones que indicaran su identidad. Estaba completamente desnuda. Su rostro había sido destruido hasta el punto de volver irreconocibles sus rasgos. Durante años, aquella momia fue considerada una más entre las muchas sin nombre. Sin embargo, su estado no encajaba con los rituales funerarios reservados a mujeres de la realeza, que incluso en épocas de crisis recibían sepulturas cuidadas. Esta, en cambio, había sido despojada de todo. El daño corporal resultaba alarmante. El lado izquierdo del rostro había desaparecido casi por completo: pómulo, mandíbula y parte del cráneo estaban destruidos, formando una cavidad profunda. El brazo derecho faltaba, y el cráneo presentaba una perforación significativa. Durante más de un siglo, se asumió que los saqueadores de tumbas habían causado estos destrozos en su búsqueda de objetos valiosos. Sin embargo, un análisis más detallado reveló algo distinto. Las líneas de fractura indicaban un único impacto dirigido, con un ángulo incompatible con las marcas típicas de herramientas usadas por ladrones. Además, el proceso de momificación era inusual. El cerebro no había sido extraído, algo extremadamente raro en entierros de élite. En lugar de ello, los embalsamadores habían introducido lino directamente en la herida del rostro. Este procedimiento solo se utilizaba cuando el cuerpo presentaba lesiones recientes. Todo indicaba que el traumatismo ocurrió justo antes de la muerte o en el momento mismo del fallecimiento. Durante décadas, la momia permaneció sin nombre, archivada como un caso sin resolver. Eso cambió en 2010, cuando el gobierno egipcio permitió finalmente los análisis genéticos. Los resultados, publicados en una prestigiosa revista médica, fueron impactantes. La mujer sin rostro era hija del faraón Amenhotep III y de la reina Tille. Era hermana biológica de Akenatón y, lo más sorprendente, la madre de Tutankamón. Esto confirmaba que el joven faraón había nacido de una unión incestuosa entre hermanos, lo que explicaba sus múltiples malformaciones físicas y problemas de salud. Pero el descubrimiento planteó una pregunta aún más perturbadora. ¿Cómo pudo una mujer de sangre real, madre de un faraón y miembro directo de la familia gobernante, acabar enterrada de forma tan humillante, mutilada y abandonada en una cámara lateral como si fuera un desecho? Expertos en medicina forense reexaminaron las fracturas del cráneo con mayor rigor. Algunos especialistas señalaron que las lesiones eran compatibles con un acto de violencia intencional, no con daños posteriores. La posibilidad de un asesinato comenzó a tomar fuerza. La imagen idealizada del poder y la sofisticación de la realeza egipcia se vio reemplazada por un escenario más oscuro: intrigas, luchas internas y la eliminación deliberada de figuras incómodas. Si esta mujer fue realmente Nefertiti, o alguien estrechamente ligada a ella, su destino podría haber sido el resultado de una purga política cuidadosamente silenciada. Lejos de ser un simple misterio arqueológico, el caso revela hasta qué punto la historia pudo haber sido manipulada.
No solo se intentó borrar un nombre de los registros, sino también destruir un cuerpo, una identidad y un legado. Y gracias a la ciencia moderna, aquello que el mundo antiguo trató de ocultar durante más de 3000 años ha comenzado, por fin, a salir a la luz. Durante años, el debate sobre la causa de las lesiones se mantuvo abierto. Sai-Hawass y otros investigadores sugirieron que la muerte pudo haber sido accidental, una patada de caballo o una caída desde un carro. Sin embargo, otros especialistas, entre ellos el radiólogo Ashraf Selim y el investigador Julian Heath, llegaron a una conclusión mucho más inquietante. La herida era demasiado precisa, demasiado violenta y concentrada para ser fruto del azar. Según estos expertos, el traumatismo corresponde a un golpe deliberado, ejecutado con un objeto pesado. Podría haber sido un hacha ceremonial, una maza u otra arma contundente. En ese punto, el misterio se profundizó aún más. Durante décadas, algunos científicos comenzaron a plantear una hipótesis explosiva: aquella mujer brutalmente golpeada no era una reina cualquiera. Podría haber sido la propia Nefertiti. La pregunta resultaba perturbadora. ¿Y si la reina más famosa del antiguo Egipto había estado frente a los ojos de todos desde el principio, oculta tras un rostro destrozado y un nombre borrado? Cuando los resultados genéticos de la llamada dama joven se hicieron públicos, numerosos investigadores reaccionaron de inmediato. El encaje cronológico era perfecto. Pertenecía a la generación correcta, estaba estrechamente vinculada a la familia de Akenatón y, pese a las extrañas circunstancias, había sido enterrada en el Valle de los Reyes, un privilegio reservado a figuras de enorme importancia. Además, una muerte violenta explicaría un enigma histórico clave: la repentina desaparición de Nefertiti de los registros oficiales alrededor del año 12 del reinado de Akenatón. No habría muerto en silencio, sino que habría sido eliminada y posteriormente borrada de la memoria colectiva. La teoría ganó fuerza porque el destino de Nefertiti siempre ha sido uno de los mayores enigmas de Egipto. A diferencia de otras reinas, cuyas tumbas y momias han sido identificadas, ella simplemente desaparece. Gobernó junto a Akenatón durante uno de los periodos más radicales y controvertidos de la historia egipcia. En el arte aparece como su igual, portando la corona de guerra, golpeando enemigos y ocupando posiciones de poder inéditas para una mujer. Y luego, de forma abrupta, el vacío absoluto. Ninguna tumba. Ningún anuncio de muerte. Ninguna inscripción que explique su destino. En el contexto del antiguo Egipto, un silencio así no era casual. Los egipcios estaban obsesionados con la vida después de la muerte. Pasaban años preparando sepulturas monumentales para asegurar la eternidad de sus gobernantes. Que una figura tan relevante desapareciera sin dejar rastro solo podía significar una cosa: su entierro fue ocultado deliberadamente o su memoria fue destruida de manera sistemática, un castigo extremo destinado a negar la inmortalidad. Por eso, cuando el ADN de la dama joven reveló que se trataba de una mujer de sangre real del periodo exacto, la conexión pareció casi inevitable. Demasiado perfecta para ignorarla. Pero surgió un obstáculo importante. Los análisis genéticos indicaban que esta mujer era hija de Amenhotep III, lo que la convertiría oficialmente en hija del rey, un título bien documentado en los registros oficiales. Sin embargo, Nefertiti nunca aparece identificada con ese rango. Todas las referencias a su origen apuntan a un linaje distinto, lo que sugiere que no nació dentro de la familia real. Este detalle llevó a la mayoría de los egiptólogos a descartar la identificación. Si la dama joven era hija directa de Amenhotep III, entonces no podía ser Nefertiti. Aún así, una minoría de expertos se niega a abandonar la hipótesis. Argumentan que las inscripciones pudieron ser alteradas o destruidas durante el caos político que siguió a la muerte de Akenatón.
Según esta visión, el verdadero origen de Nefertiti pudo haber sido ocultado deliberadamente, ya fuera para elevar su estatus en vida o para borrarla de la historia tras la caída del culto a Atón. Desde esta perspectiva, la ausencia de datos sobre sus padres no demostraría un origen extranjero, sino una reescritura intencional del pasado. Más allá de la identidad exacta de la dama joven, el ADN reveló una verdad aún más inquietante sobre la dinastía. La familia real estaba atrapada en una crisis genética profunda. Repetidos matrimonios entre parientes cercanos provocaron malformaciones, enfermedades crónicas y muertes prematuras. Una herencia biológica frágil que ayuda a explicar por qué tantos miembros de la realeza murieron jóvenes, enfermos y quizás, en algunos casos, asesinados. Los resultados del ADN no solo confirmaron parentescos, sino que revelaron un fenómeno mucho más oscuro, una herencia genética envenenada por décadas de matrimonios entre familiares. El análisis de 2010 trazó un árbol familiar con una precisión perturbadora. Tutankamón no era simplemente el hijo de un hermano y una hermana, era el último eslabón visible de una línea que se autoestrangulaba mediante la endogamia. Las consecuencias de esta política se reflejaban en los cuerpos. En los restos del joven faraón se observaron daños en los pies, una fractura en el paladar, lesiones óseas por infecciones y señales de malaria. Todo ello contribuyó, muy probablemente, a su muerte a los 19 años. Pero el impacto iba más allá de un rey enfermo, hablaba de una dinastía que se estaba desmoronando desde dentro. Los científicos hallaron evidencia de varias generaciones de uniones entre hermanos. Los matrimonios dentro de la familia no eran un error, sino una estrategia deliberada. La dinastía creía que su sangre tenía un origen divino y debía permanecer pura. Para proteger ese linaje sagrado, la realeza mantenía los matrimonios en el núcleo familiar, generación tras generación. Pero ese aislamiento genético no solo deterioró la salud de los gobernantes, también desestabilizó el reino. La infertilidad y las muertes infantiles provocaron crisis sucesorias. La esposa de Tutankamón, Angesenamón, sufrió al menos 2 abortos y dio a luz a fetos muertos. Las 2 niñas que se enterraron junto al faraón, aún en su infancia, son una prueba silenciosa del fracaso del linaje, no hubo herederos sanos. En un sistema donde cada nacimiento podía alterar el equilibrio de poder, la fragilidad biológica se convirtió en una amenaza política. Cada hijo muerto abría una ventana para rivales y conspiradores. El trono, lejos de ser un símbolo de estabilidad, se transformó en un campo de batalla por el derecho a gobernar. Y aquí es donde la historia personal se mezcla con la tragedia genética. Cualquiera que naciera o se casara dentro de esta familia quedaba atrapado en una maquinaria que destruía desde dentro. La dinastía se debilitaba mientras el poder absoluto seguía concentrado en pocas manos. El ADN mostró algo más, que el periodo de Amarná no fue solo una revolución religiosa o artística. Fue también una época en la que el linaje se estaba descomponiendo. La combinación de gobernantes físicamente débiles, una corte cada vez más violenta y una política implacable creó un clima propicio para traiciones, asesinatos y eliminación de rivales. La dama joven, la mujer hallada en la tumba secundaria, aportó una prueba decisiva. Demostró que las reinas no estaban automáticamente protegidas por su rango. Podían ser golpeadas, asesinadas y borradas de la historia si dejaban de ser útiles. Su rostro destrozado y su entierro degradado no fueron un accidente, fueron una señal de que la violencia atravesaba incluso los límites del palacio. Esta pesadilla genética explica por qué tantos miembros de la dinastía murieron jóvenes y por qué el trono cambió de manos tan rápidamente. También ayuda a comprender por qué una figura tan poderosa como Nefertiti pudo desaparecer sin dejar rastros. El peligro no era solo político. Era biológico. La realeza egipcia no solo estaba rodeada de intrigas, sino que su propia sangre se había vuelto tóxica.
Esto nos lleva a la pregunta que muchos se hacen: si la dama joven no es Nefertiti, entonces ¿dónde está la verdadera Nefertiti y qué le ocurrió? ¿Quién fue realmente esta reina? Antes de desaparecer de la historia, Nefertiti no era solo una esposa real. Fue una figura revolucionaria que ayudó a derribar el antiguo panteón egipcio, convirtiéndose en una de las mujeres más influyentes y peligrosas del reino. Gobernó durante el periodo de la dinastía 18 junto al faraón Ajenatón, pero reducirla a un rol secundario es ignorar un hecho clave: ella fue una co-gobernante. En las representaciones artísticas y los relieves, Nefertiti aparece en una posición de poder sin precedentes para una reina. Se la muestra llevando el tocado de guerra, dominando a prisioneros y participando en escenas de conquista que antes solo se atribuían al faraón. Estos no eran simples símbolos decorativos, eran mensajes políticos claros. La pareja real impulsó una transformación radical: abandonaron el culto tradicional a múltiples dioses y exigieron la adoración exclusiva de Atón, el disco solar. Este cambio no fue un ajuste religioso menor, sino un ataque directo a la poderosa casta de Amón, que había acumulado riqueza y autoridad durante siglos. Ajenatón y Nefertiti cerraron templos, confiscaron riquezas y trasladaron el centro del poder religioso al núcleo familiar. Incluso fundaron una nueva capital, Ajetatón, como símbolo de su revolución. El hecho de que Nefertiti aparezca en escenas de guerra y dominio no es casualidad. La iconografía refleja su autoridad real: no solo acompañaba al faraón, sino que gobernaba a su lado, y a veces parecía liderar. Pero su reforma provocó enemigos poderosos. El clero tradicional perdió su influencia y la población, acostumbrada a los dioses antiguos, se sintió abandonada. Además, mientras el reino se concentraba en la revolución religiosa, las fronteras se debilitaron y el ejército dejó de expandirse. Con el tiempo, el sistema se volvió inestable. Y entonces, alrededor del año 12 del reinado de Ajenatón, Nefertiti desaparece de los registros. Ya no aparece en inscripciones ni en obras de arte. No hay explicaciones oficiales ni anuncios funerarios. Su desaparición es abrupta y completa. Las teorías abundan. Algunos sostienen que murió por causas naturales, quizá en el parto o por enfermedad. Otros creen que fue desterrada cuando la reacción contra Atón se volvió implacable. Hay quienes piensan que se convirtió en faraón bajo un nuevo nombre masculino, como Neferneferuatón o Esmenkhkara, para continuar el gobierno tras la caída de Ajenatón. Y también existe la posibilidad más oscura, que fue asesinada por rivales decididos a restaurar el orden tradicional. Lo más inquietante es el hecho de que, tras la muerte de Ajenatón, Egipto retomó su rumbo anterior con rapidez. Los templos de Atón fueron demolidos, las inscripciones y monumentos fueron borrados y el nombre de Ajenatón fue eliminado de la memoria pública. El clero recuperó su poder y la adoración tradicional volvió. Si Nefertiti intentó resistir, o si incluso trató de gobernar por sí misma, es probable que sus enemigos decidieran borrarla por completo, no solo de los registros, sino de la historia. Y ahora, queremos saber qué opinas tú. ¿Crees que Nefertiti fue víctima de un complot? ¿O pudo haber asumido un nuevo rol como faraón? Déjanos tu teoría en los comentarios. Y si te gustó este contenido, no olvides apoyar el canal con un me gusta y suscribirte para no perderte los próximos episodios.